de la Fundación Libertad Ciudadana. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Veo que viene allí preparada con su análisis, punto por punto. Y Carl Reyes ha hecho un compendio y más temprano lo compartíamos sobre los momentos más puntuales. Y Carl, creo que fue al final el tema de corrupción. Que concentró. Algunos coinciden en que la situación está en la reforma de la Carta Magna. Y otros son algunas medidas, pero medidas sueltas, que al final también requiere, por lo menos tú hablabas, Olga, de Contraloría. Reformar la ley de la Contraloría, esto incluye también prácticamente acciones y medidas que lo contempla la Carta Magna. ¿Quién nombra al Contralor? Es la pregunta. Vamos, ¿te parece? A compartir ese extracto. A escuchar ese extracto de estos planteamientos breves y entramos entonces contigo, Olga, a analizar. Solo en el gasto social en este país se va en corrupción más de 3.000 millones de dólares anualmente, lo que equivale a 7 hospitales oncológicos en este país. ¿Quieres barrer esa porquería de comisión de presupuesto que nosotros sabemos quién la domina? ¿Tú quieres barrer que vengan los magistrados de la Corte y obedezcan al presidente de la República? Tienes que barrer todo. Mi primera acción va a ser acabar con todas las botellas de la Asamblea Nacional y acabar con la descentralización paralela. Vamos a proteger a todos los denunciantes, activistas y periodistas que se encargan de investigar la corrupción. Y aquí vemos una silla vacía, producto precisamente de la corrupción. Y aquí vemos también declaraciones de expresidentes que han dicho que se salvaron de procesos judiciales que le siguieron precisamente porque no existía una justicia independiente. Lo que necesitamos es fortalecer la justicia y tener gobernantes que no le hayan vendido su alma al diablo antes de llegar a gobierno. Es decir, que no tenga pactos con la delincuencia. Toda empresa que haya caído en actos de corrupción automáticamente estará descalificada para seguir contratando con el Estado. Olga, su opinión de lo que han planteado, al menos en esta parte del debate. Bueno, me parece interesante, en primer lugar, que se haya utilizado o que hayan escogido el tópico de corrupción como el que abre el debate. Pocas elecciones en el pasado, aunque en realidad cada elección que viene decimos o tratamos de analizar el impacto que la corrupción tuvo en la administración anterior. En esta administración, sumado a los distintos problemas que hemos tenido, la duplicación del endeudamiento, nuestra situación económica, que es compleja, la pandemia, que sí dejó unos efectos económicos que no hemos salido, y hemos visto crecimiento en ciertos cuadros de corrupción. Sí. Es muy interesante que lo hayan abordado. Ahora, si pensamos en la corrupción como el uso de los fondos que son de todos por unos cuantos para beneficiar a unos pocos, o pensamos en ella con la fórmula clásica de Klickgard, que es concentración de la decisión del poder, mayor discrecionalidad y menor rendición de cuentas, queda claro que anoche, cuando entra el tema de la Constitución en distintas formas, porque se habló originaria, se habló en 2 sesiones, se habló en 2 sesiones más referéndum, se hicieron todas las fórmulas ayer, e inclusive la candidata Cabrera primero lo trae. De alguna manera a mí me queda el sinsabor de que no hay una verdadera, o no sé si la tienen en sus programas, un verdadero abordaje de los problemas que se pueden trabajar fuera del cambio constitucional. Pareciera que la propuesta es borrón y cuenta nueva, atravesemos la Carta Magna para resolver un problema que, si la propia estructura de resolver la Constitución no se trabaja bien, podemos ver otro problema más grande que el que tenemos. Y otro periodo vencido que no logra al final cumplir con los cambios que la gente piensa que va a resolver los problemas del país. Sin embargo, hubo señalamientos puntuales sobre el rol de la Contraloría, sobre qué se va a hacer con la ANTAE, escuchamos propuestas sobre sacar la unidad de análisis financiero de la Presidencia de la República. ¿Cómo evalúa usted estos puntos concretos? O sea, ¿realmente son esos focos que tiene que atacar el próximo presidente de la República? Me pareció muy curioso que efectivamente algunos de los candidatos anoche, entre ellos Arrocha, Lombana y Rux, sí tenían una serie de cambios puntuales que se pueden hacer ya, independientemente de un proceso que piense en un rediseño constitucional de la separación de poderes,
y de cómo vamos a enfrentar esta nueva democracia. Creo que además, cuando hablaban de corrupción en la primera sección, que fue un poco, vamos a decir, general o teórico, cuando entra la segunda sección sobre la descentralización, y si unimos ambas, ahí vemos la realidad de la práctica. Efectivamente tenemos algunas propuestas que salen sobre la mesa que son muy importantes y que tienen que ver con las instituciones de control. Sabemos que una de las razones por las cuales ha habido tanto abuso en esta administración, no que en las anteriores no haya habido, pero en esta administración ha habido un particular abuso a través de la descentralización paralela. Y me causó la atención que el candidato Carrizo dijera ayer que es un invento. No sé si escucharon que dijo. Y que no se debe satanizar. Bueno, aparte de ese vocabulario, sí. Sinceramente, ya que estamos en un noticiero tan escuchado, hay que dejar de usar esa palabra. Esa palabra tiene una connotación que va a la raíz de lo místico, cuando en realidad lo que hay que ver son los hechos que están alrededor de cosas como la descentralización, que está muy probado con la investigación periodística, que efectivamente todos esos millones se trasladaron y todavía no se han rendido cuentas. Hay opacidad en torno al manejo casualmente de esa paralela. Olga, hablabas de que hay acciones que se pueden contrarrestar no yendo al meollo del asunto que es reforma a la Carta Magna. Y que es complejo. Que es complejo, porque nos vamos a encontrar con dos administraciones ya pasadas que al final presentaron la iniciativa, este legislativo la preñó de cuantas cosas y al terminar fue al traste. Pero dice, bueno, yo cumplí, presenté reforma. Mira, es que la propia idea de la Constitución requiere muchísimo trabajo y educación ciudadana, porque no solamente la Constitución panameña, las constituciones de América Latina se han caracterizado por tener una primera parte que promete, crea derechos, y una segunda parte, lo que un profesor argentino llama la sala de máquinas, cuando en la Constitución vas a encontrar las vías, recursos para hacer cumplir o valer esos derechos, se queda muy corta. Y es uno de los problemas que tenemos. Pero antes de entrar al diseño constitucional, ¿qué ha pasado en la realidad y que ellos abordaran anoche? Efectivamente, algunos mencionaron cosas muy específicas. El candidato Rux, por ejemplo, habló de cumplir el pacto contra la corrupción que se firmó hace 5 años, mediado por la Fundación Libertad Ciudadana. Si nosotros entramos a ese pacto, podemos ver que hay área normativa, lo que se debe cambiar, en la justicia, lo que se necesita cambiar, en el área de contrataciones públicas, lo que se necesita cambiar, en el área del servicio civil. Un tema que no se abordó anoche, o se abordó muy poco, es cómo la corrupción ha entrado a los mecanismos clientelares de usar la planilla estatal como parte de todo el andamiaje de mayor discreción, menor rendición de cuentas. Cualquiera de ellos que nos esté pidiendo su voto a partir de sus soluciones contra la corrupción, tiene que abordar la rendición de cuentas. Ahí entran, como tú mencionabas, ANTAI y Contraloría, pero solo 3 de ellos anoche mencionaron soluciones específicas. Creo que es muy fácil ante una pregunta como esa decir, borrón y cuenta nueva, hay que hacer la Constitución, pero eso significaría que todo el andamiaje, si nos vamos a dedicar a esto y no hacemos los cambios puntuales, nos va a pasar lo que nos ha pasado. Cada gobierno que entra entonces aprovecha los privilegios anteriores para beneficiar a sus círculos. Sí, es como abrir una caja de Pandora. Claro. Pero te preguntaba, ¿se puede trabajar específicamente puntos para luchar directamente con la corrupción y no ir a un tema tan engorroso como reforma constitucional? Bueno, es que si se requiere, el país lo requiere. Lo que estoy tratando de poder transmitir es que hay cambios puntuales que hay que llevar a cabo mientras ese otro proceso se da. El primero, la verdadera rendición de cuentas. El tema de la impunidad tiene 2 vías, porque para que un caso llegue a la judicialización y podamos decir, bueno, este es el rol del Ministerio Público o este es el rol del órgano judicial, si lo cumplen o no, tiene que haberse podido probar una lesión patrimonial. Ese es el rol de la Contraloría. Y actualmente sabemos que ese rol está siendo, no tenemos claridad en cómo está siendo ejercido. Quiero rescatar este último punto porque justamente varios de los candidatos se refirieron a la justicia y la certeza del castigo. Pero no terminaban de aterrizar, era cómo lograr como gobierno, porque son poderes separados, de que aquí finalmente haya certeza del castigo. Porque lo que hemos visto en los últimos años sí son decenas de casos de muy alto perfil, con millones de dólares perdidos a través de distintos actos corruptos. Pero no hay gente detenida como tal, la gente simplemente ve que esa gente no está pagando lo que tiene que pagar.
No, y tenemos la peor de todas las situaciones con el claro ejemplo de impunidad en el expresidente Martinelli. Entonces, esa tolerancia que se va creando en la sociedad, la impunidad tiene un efecto que es gravísimo. No solamente que no se pueden recuperar los fondos que deben recuperarse al Estado, no solamente que es más que un perdón, porque en ese tema de la impunidad hay que introducir también el tema de los acuerdos de pena con empresas, en la cual la multa es menos que lo que la empresa se llevó. Y que no terminan de pagar. Y que además no hay cambio robusto en la administración de la empresa. Pero el tema allí es fortalecer realmente el sistema de justicia. La independencia del sistema de justicia comienza con el presupuesto y comienza con que dentro del sistema de justicia se cumpla algo que ya se inició, pero hay que verlo cumplir hasta el final, la verdadera implementación de la carrera judicial, los propios controles internos. Acaba de ser nombrado el Tribunal de Transparencia y Ética e Integridad, perdón, del órgano judicial. Ver cómo funciona esa entidad. Olga, ¿qué te pareció la posición de José Gabriel Carrizo con el puesto vacío, justamente cuando estaban en el tema de corrupción? Sí, me llamó la atención que fuera precisamente un candidato que tiene un discurso tan díscolo. Bueno, pero dicen por ahí que hasta un reloj dañado siempre a una vez al día da la hora correcta. Creo que es un dicho que dice eso. Esa silla vacía es un símbolo muy importante, pero si uno analiza desde el punto de vista del mensaje del populista, el populista tiene poco que perder, tiene mucho que perder cuando habla y poco que perder cuando se queda nada más en sus eslogan populistas. Lo que hemos visto en esta semana, especialmente ese mensaje que ha estado circulando de que son como gemelos separados al nacer, de yo soy él soy yo, lo han visto el mensaje que hay dentro de la cúpula de Cambio Democrático con la inhabilitación del presidente Martinelli. Al presidente Martinelli, en el debate anterior, estar ausente de la silla, ese símbolo, inclusive en el análisis del mensaje populista, su mensaje victimista de me quieren callar, inclusive se multiplicó. Creo que efectivamente hay dos lecturas que se pueden hacer. Se puede hacer el análisis político desde el mensaje del que tiene un grupo captivo de votantes en esta narrativa paralela y lo que vemos el resto de la ciudadanía, especialmente aquellos que nos queremos informar de propuestas. Entonces creo que es un tema que es mixto y que quizás sus asesores de comunicación analizaron, tiene más que perder que ganar, que ir a comunicar. Pero vamos a la raíz entonces de que necesitamos una ciudadanía que participe. Una cosa que sí me llamó la atención cuando hablaron de descentralización, que está realmente muy integrado al problema de corrupción, es que 5 de los candidatos hablaron de la responsabilidad ciudadana, Olga, de involucrarse en la veeduría de la descentralización. Justamente vamos con este tema, Icar, porque en materia de descentralización los gobiernos locales, los candidatos presidenciales no ocultaron sus reclamos en este debate. Transparentar los recursos y rendición de cuentas fueron precisamente los principales reproches que escuchamos anoche en este segundo debate presidencial. Todos han sido gobiernos, ninguno denunció y ninguno renunció. Mentira es corrupción. No permitan que estos satanicen el poder popular con mentiras baratas. Aquí hoy pareciera que el diablo vende escapulario, como si lo estuvieran haciendo bien y se pudieran sentir orgullosos del dinero que se están llevando a través de las juntas comunales. Vicepresidente, satanizar no es darle 148 millones de dólares a sus juntas comunales, todas del PRD. Eso no es satanizar, no es mentirle al país. La descentralización es buena, pero este gobierno la destruyó, inventando la descentralización paralela. ¿Para qué? Para robar y para hacer política, a expandir la educación. Hay un punto que me llamó la atención de allí, y es que en el caso del candidato oficialista, el reconocer, como dice Jola, que hay que dar más transparencia a temas tan delicados como el tema de la paralela, lo que fue a decir fue no satanicen un proyecto tan importante. Mira, vuelvo a...
lamento repetirme, pero es que el uso siquiera de la palabra indica un trabajo casi mágico en una población que no está recibiendo la información que necesita. Una cosa que me llamó mucho la atención del candidato Carrizo es que en el momento que se habla de descentralización, al menos 3 veces me parece que conté, él deja de hablarle al público en el que está, él deja de hablarle a los jóvenes y se dirige directamente a la Cámara y le habla a los alcaldes y a los corregidores. ¿Lo notaron? Sí. Y les dijo, yo los voy a seguir apoyando. O sea, había un doble mensaje. Primero negó la realidad. Y hay un tema muy importante que cuando brincaron de la corrupción a la descentralización, arriba en el tema de corrupción, solamente 2 candidatos mencionaron el tema de los compromisos de los candidatos con los donantes de campaña. El tema del financiamiento político como antesala de la corrupción es uno de los problemas más graves a abordar y no se une, pero entonces el candidato Torrijos ayer fue el único que menciona que lo mencionó directamente, o al menos el que yo noté que lo mencionara, era cómo no solamente se estaba desviando de lo que en realidad las comunidades necesitaban, sino que el uso de la descentralización estaba yendo a crear la asimetría electoral. De todo lo que hemos escuchado, ¿hay un mensaje claro o yo estoy equivocada? Yo no escuché, se lo comentaba más temprano a Icar, no escuché un mensaje claro y contundente de parte de los candidatos en saber qué vas a hacer con esos fondos, que ojo, que el fin no fue malo, al contrario, aquí demandamos como país descentralizar, pero no la forma en que se están utilizando esos dineros. Definitivamente, y creo que en eso hay un paralelo, un hilo conductor con la sección anterior. Hubo bastante de qué va a pasar en mi gobierno sin el cómo, sin identificar las vías reales, inclusive me parece que lastimosamente las candidatas Gordón y Rodríguez fueron las que todavía se fueron a mayor generalización, menos detalle. Los que fueron a más detalle pareciera que tuvieran mayor conocimiento de los cambios puntuales que hay que hacer. Melitón Lombana, el candidato Arrocha, el candidato Lombana, el candidato Rux a detalle. El candidato Torrijos abajo logra amarrar que ese fondo se puede estar usando por los candidatos, por los miembros de gobierno y bueno, de partido que están en el puesto y están corriendo a reelección, porque como no hay rendición de cuentas, volvamos a la rendición de cuentas y las entidades de control sobre esos fondos discrecionales se pueden estar usando para crear una injusticia electoral. Y creo que ese es un tema que todavía hace más profundo y no hubo y entiendo, los tiempos son cortos, creo que entonces nos toca ir a mirar plan por plan para ver si en realidad hay un abordaje que sea más coherente. Más coherente, porque tenemos que tener claro qué van a hacer con la ANTAI, por ejemplo. Alguien dice que hay que ponerle más dientes, hay que ponerle más músculo. O elevarla. Pero hay dos propuestas importantes. Una de ellas es transformar la ANTAI a convertirla en una agencia investigadora. Eso de casos de corrupción. Ese es un tema que hay que mirar muy bien, porque nosotros tenemos ahora dentro del Ministerio Público... ¿La Fiscalía? No, acuérdense que dentro del Ministerio Público se creó un sistema de fiscalías que trabajan específicamente corrupción y la Constitución le da ese rol particular al Ministerio Público. La ANTAI tiene un serio problema como entidad de control, lo tiene. Su ley le falta garra, tenemos el problema principal, es que se ha convertido en un brazo de la política del Ejecutivo. Es muy difícil que, imagínate que tu auditor, que tú dijeras, mi contador va a ser también mi auditor. Y que tu propio contador se convierta en el auditor de tu empresa. Tú necesitas 2 figuras. Pero al final no son duplicidad de funciones, Olga. Bueno, es que la ANTAI en sí misma tiene el grave problema de estar, por un lado, teniendo que ser el garante del acceso a la información pública y por el otro, el cruce que tenemos, que hay que resolver, que no se resolvió en esta administración. ¿O no funciona una institución como decir, no lo terminan de reconocer los candidatos? Me parece que ninguno lo abordó directamente. Creo que ahí hay un tema político que se tiene que quisieron evitar, pero por favor no olvidar lo que pasó en septiembre y agosto de este año en este país, donde un frente de organizaciones y coaliciones hicimos frente a un intento de bajar el estándar de la ley de transparencia. Y ahí quedó evidenciado que se está trabajando lo que es protección de datos personales, se ha confundido
con lo que es información de naturaleza pública y se utiliza esta ley para no dar información pública. Una realidad que estamos viviendo es que en esta administración se ha bajado la cantidad de información pública que la gente puede acceder. Ustedes los periodistas saben mejor que nadie. Un tema que me llamó también la atención ayer es que se habló de transparencia en la pregunta, pero poco se habló de transparencia como elemento para prevenir la corrupción en la respuesta. Solo dos candidatos, hablaron de la protección de denunciantes, periodistas y activistas. Sí. Donde no hay información pública, donde no hay libre prensa, hay oscuridad. Fue lo que mencionó el señor Lombana. Y a mayor discrecionalidad, menor rendición de cuentas, mayor corrupción. Entonces son las áreas que hay que atacar. Creo que se hizo en temas un poquito separados, pero también de alguna manera los debates y el formato de anoche, mucho más dinámico, tienen dos objetivos generalmente. El primero, que el candidato pueda mostrar su carisma, su capacidad de interacción. Creo que eso sí se vio anoche. Los segundos propósito de los debates es que puedan introducirse soluciones, ideas nuevas, y algunas se introdujeron anoche también. Ahora, el resultado final entre corrupción y descentralización es que queda mucho por hacer y no hay un abordaje real, comprensivo, que nos diga si este está clarito de lo que tiene que hacer. Así que creo que todavía viene mucho más. Bien, quiero agradecer a Olga de Ovaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, por acompañarnos en este análisis post-debate, el segundo debate presidencial, donde, como ustedes lo vieron a través de TVN, el tema de la corrupción y descentralización, bueno, concentró el interés no solamente de los candidatos, sino de los que esperábamos escuchar claramente las propuestas para poder enfrentar un problema que sigue golpeando a nuestro país. Con esto vamos a la pausa, siendo las 7 de la mañana, 33 minutos.